este devocional. Eh, Vamos mientras a darle comienzo a esta palabra de, que nos corresponde el día de hoy. Seguimos hablando sobre el cómo, el cuándo y el dónde de Dios, que es como el tema del cual se ha venido hablando y, y pues por el cual se ha ido hablando de Naamán, no fue sanado de su lepra. Se le dio como unas indicaciones, se le mostró una forma, se le dio un lugar y que a veces esas especificaciones, pues Dios las da de esa manera para, para mostrarnos que Él se encarga de todo y también para mostrarnos que a veces nuestras elecciones pues no son las mismas de Él. Hay una parte donde se habla en Isaías de que dice que nuestros pensamientos no son como los de Dios, nuestros caminos no son los mismos de Dios. Entonces, existe como a veces esa contradicción, o por medio de nuestra lógica, pues a veces nos vamos por otro lado. Y a veces existe como esa aprobación que nosotros queremos dar al cómo de nosotros, al parecer, al dónde, al cuándo. Y cuando vemos este tema, pues como que Dios nos está dejando claro que Él toma el control de las cosas, que Él, que Él sí está presente en esas necesidades, yendo a la manera de hacerlas, al lugar y al tiempo. Entonces nosotros escuchamos que debemos encomendarle las cosas a Dios, o que Dios nos conduce, o que Dios nos guía, o que las cosas las hagamos en el tiempo de Dios, o que esperemos en el tiempo de Dios, pero a veces no existe como esa. Entonces, están esas tres indicaciones por las cuales Dios nos ayuda a nosotros a poder determinar o a poder establecernos más en los planes de Él, y pues que a veces no vemos como que Dios pueda llegar hasta allá. No pensamos que los planes de Dios sepan distinguir ese tipo de cosas, cuando lo de Dios, desde lo que no es, desde lo que no se ve, tiene cómo ordenar lo que se debe, que es lo que a nosotros a veces nos produce ese afán, esa ansiedad, que a veces el lugar, a veces la forma, a veces el momento empieza a desestabilizarnos a nosotros, o nos empieza a desconcentrar. Eso también es un tema de lo que se está hablando, sobre el déficit de concentración, y que aquí a Noé le dicen cómo construir el arca. El capítulo empieza diciendo: Noé construye el arca, pero más adelante dice, en el versículo 15, dice: y de esta manera la harás. Ya que Noé no construyó el arca a la manera de él. Y si nosotros nos mandaran a construir algo,
Y si nosotros supiéramos cómo construirlo, a veces no queremos que llegue una manera en la que nos indican cómo hacerlo. Y acá a Noé le dijeron, de esta manera la harás. Entonces le empezaron a decir 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Entonces le estaban diciendo, estaban enseñando la longitud, la anchura, la altura, porque a veces pensamos que el proceso a nosotros nos va a sacar para ciertos planes. A veces la persona en el momento en el que llega al proceso ya se imagina cuál es su longitud, cuál es su anchura, cuál es su altura, y a veces luchamos con esas medidas que Dios nos tiene a nosotros y con las cuales nos manda a nosotros a construir el arca, el proceso de cada uno. Entonces, esa es una forma en la que Dios se introduce en la vida de nosotros, poniéndole una manera, poniéndole un tiempo a las cosas y poniéndole un lugar. Entonces, esa era como una introducción para, para darle la palabra al apóstol, ya está conectado, y continuar con el tema. Buenos días, apóstol. Buenos días, Felipe. Saludo para todos. Y seguimos con el tema, claro que sí. Nosotros estamos en los proverbios antitéticos y estábamos hablando de esa contrariedad que surge, de esa oposición que nosotros tenemos que enfrentar todo el tiempo, ¿ya? Donde estamos midiendo comportamientos, donde estamos midiendo, bueno, normas, la ética, la moral, los principios, lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, y eso incorporarlo a un proceso de recuperación, incorporarlo a un proceso de sanidad, representa lo que veíamos y lo que tú decías ahorita, Felipe, el cómo, el cuándo y el dónde de Dios. Eso le permitió a Naamán sanarse, recuperarse. Y a veces toma tiempo marcar, comprender, aprender esos hábitos, esos pensamientos, esos principios que son importantes. En ese orden de ideas, nosotros nos hemos venido y vimos el cuadro cuando Pedro caminó sobre las aguas. Cómo Pedro se dejó ceñir también y le dijeron que lo iban a ceñir y quizá lo iban a llevar. Le enseñaron a rendir, le enseñaron la capacidad de adaptarse, le enseñaron neuroplasticidad. Cómo él se fue moldeando, cómo él pasó de tener unas conductas y unos comportamientos y cómo los modificó al punto de llegar a ser una persona muy importante desde todo punto de vista espiritual, psicológico, porque de verdad que es un cuadro muy importante, un hombre que aún sin estudios llegó en su primer discurso fortalecido espiritualmente, llegó hasta el día de hoy, les decía que por allá está en el Vaticano, por allá está la Plaza de San Pedro, los que conocen, los que han estado por allá, que sigue sobre ese fundamento cimientos para que las personas tengan un estilo de vida, no fanático, no religioso, pero sí yo creo que donde aprendemos a mejorar nuestra vida. En ese orden de ideas, mostramos cuando Pedro caminó sobre las circunstancias, caminó sobre las aguas, y no nos podemos saltar porque
estamos tratando de conectar todos estos puntos. Cuando Naamán dice que se zambulló 7 veces conforme, estamos aprendiendo a ser conforme, porque nosotros y el adicto deforma el manual, deforma el aprendizaje, vuelve a imponer sus propios criterios, sus propios ideales y revivimos muchas veces algo que llamamos nuestro propio parecer. Es un enemigo de la recuperación. Esos argumentos que a veces están aquí, muchas veces ni se expresan, pero hacen parte de esa estructura que pone barreras, que impide que Dios siga haciendo su obra, que impide que sigamos recuperándonos y que sigamos transformándonos. Por eso a Pedro le decían, camine, camine. Cuando Pedro vio, argumentó, empezó a racionalizar, empezó a involucrar su propio parecer, se empezó a hundir. O sea, dejó de hacer conforme. Recuerde que Naamán se empezó a sanar, se empezó a restaurar, quedó limpio cuando hizo conforme. Y aquí tenemos el cuadro de Noé, donde si usted ve por allá el último versículo, vamos a mirar esa construcción. Como nosotros estamos en proceso de construcción, estamos construyéndonos. Y si alguien lee el versículo 22 de este cuadro de Génesis. Amén, apóstol. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. No, está en el versículo 22 del capítulo 6. Noé lo hizo así, todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. Entonces, si ven lo importante, y esto tiene, desde lo espiritual, esto tiene mucho peso. Recuerde que dentro del mundo de la drogadicción hay un componente espiritual. Recuerden que ese polvo, que esos pensamientos atrapan y esclavizan al hombre. Y hay una forma espiritual también de nosotros poder hacer que la maldad quede sin validez, quede sin fuerza. Cuando la maldad ve que nosotros vivimos esta verdad, porque esta es una verdad para vivirla, dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, usted ahí le quita fuerza a la maldad. O sea, usted la deja como cuando usted apaga un botón, porque de alguna manera esas fuerzas de maldad, de tinieblas, quieren seguir ejerciendo una influencia sobre las vidas. Y usted también aquí está aprendiendo a guerrear desde lo espiritual, está aprendiendo a fortalecerse espiritualmente, está aprendiendo a ponerle luz espiritual a sus pensamientos, a sus emociones y también aprendiendo a dirigir su voluntad. Ahí está todo el marco de las capacidades, de las habilidades y de las convicciones. Ahí está todo nuestro ser involucrado. Y cuando la maldad ve que usted está haciendo conforme a todo, no a una parte, a todo lo que Dios le manda. Cuando esto lo ignorábamos, ¿por qué las personas caen en la droga? Y hay una tesis de un terapeuta que él también, de un psicólogo que él involucra la parte teológica, y él dice que una de ellas
es por la ignorancia. Cuando nosotros desconocemos, pero este manual Dios nos lo dejó para que nosotros tuviésemos conocimiento. Y el pueblo muchas veces perece, aunque a mí me dijeron hace días, algunos dieron un aporte que el Señor le reprochó a Pedro su poca fe y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudan? Muchas veces podemos recaer por falta de conocimiento. Y por eso Dios nos abre los ojos y Dios nos invita y nos dice, venga, si vamos juntos de la mano, si caminamos juntos, usted puede caminar sobre las circunstancias, usted va a ir a poder enfrentar pruebas, tentaciones, conflictos externos e internos. Cuando Dios lo ve a usted haciendo conforme, ahora sí hagamos un salto. Versículo 9. Saltémonos al 6:9. Ya queda claro que no hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y esto es un reto, y aquí es donde el Espíritu de Dios nos ayuda, porque voltee para la derecha es decirle a alguien, voltee para la izquierda. Expertos, habituados, viciados, o sea, acostumbrados de hábitos, a ir en contra de la corriente. Estamos en el capítulo también de los proverbios antitéticos, donde hay contrariedad, donde hay oposición. Esa oposición está acá también en nuestro interior. Hay una parte de nosotros, usted es un ser espiritual también que quiere agradar a Dios, pero hay una parte carnal que lo quiere a usted muchas veces de sus propios deseos, de su propia concupiscencia. Lo quiere muchas veces desviar del camino. Y esa lucha está aquí. Porque a veces nuestra propia carne, nuestros propios pensamientos se quieren levantar y llevarle la contraria a Dios. Noé logró sobrevivir al diluvio. Y yo creo que usted va a poder sobrevivir a todos los retos y desafíos que en el camino se va a encontrar. Pero es importante con quién va usted de la mano. ¿Qué determina hacer conforme a todo lo que nos han mandado? Y que usted vaya programándose espíritu, alma y cuerpo para vivir esta verdad. Yo ya no llevo la contraria, yo ya me rendí, yo ya me desmovilicé, yo ya me desvinculé. Si Dios me dice por aquí, por aquí. Si Dios me dice de esta manera, que así, así. Eso se demora su recuperación. El tiempo que usted deje llevar la contraria, se lo voy a decir así. Yo quería cambiar. Yo decía, eso es para viejitos. Y más cuando le hablan de Dios. Yo aquí nadie va a volver religioso, ni pastor, ni nada de eso. Usted irá encontrando su propósito de vida. Lo que sí le hago énfasis es que necesita descubrir su espiritualidad. Necesita vida del espíritu, necesita fortalecerse espiritualmente porque a veces quedamos muy carnales. Y aquí lo hemos visto, frutos del espíritu y obras de la carne. A veces nos gana más la ira, el enojo, la contienda, la pelea, los celos, las iras, todo lo que tiene que ver con el marco de la carne. Y dejamos de un lado a veces el espíritu.
como lo hemos mencionado, ni para el minuto de Dios, porque cambiamos el canal. El mundo social nos absorbe, el mundo laboral, el mundo familiar, que usted queda tan cansado que se olvida de sacar un espacio para el Señor. Ahora eso hace parte de nuestro diario vivir. Y dice que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué representa eso? Versículo, sobrevivir a un diluvio, claro, que cualquiera no cuenta el chiste. Oiga, y Noé, ustedes ya saben la historia, logró, de hecho, todo el que entró a la barca. Muchos no creyeron, muchos pensaron que era cháchara, como muchos, esta terapia, más del 80% le entra por el oído, por un oído y le sale por el otro. Muchos no quisieron entrar. Oiga, qué vergüenza. Fueron más obedientes los animalitos. Los animalitos sí le copiaron a Noé y dijeron, no, Noé, nos entramos a esa arca. Y muchas de las personas, el avisado del mal y se esconden. Se les anunció el mal, se les dio el aprendizaje, se les dio terapia cognitiva conductual y no quisieron prestar atención. Mire el versículo 9, si alguien me ayuda, por favor, con la lectura. Noé construyó el arca. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Oiga, con Dios caminó Noé. Yo no sé si usted algún día camina, pues yo no sé, con una persona importante. ¿Quién puede ser importante para usted? No sé. Hablemos de fútbol, para no entrar en otros temas espinosos. ¿Qué se sentiría usted ahorita caminando con Luis Díaz? ¿Qué se sentiría usted caminando con un equipo de fútbol, Real Madrid, ayer que estuvimos de Champions, con el Bayern Múnich, con los del París, qué sé yo, con el que usted se identifique, Mbappé? Van a decir las muchachas, bueno, a nosotros no nos gusta el fútbol. Entonces, ¿qué se sentiría ustedes caminando con Karol G? ¿Qué se sentirían ustedes caminando con Maluma? ¿Usted se imagina J Balvin ahorita llegando allá aquí al devocional y diciendo, muchachos, los voy a invitar a que nos vamos a dar una vuelta? ¿Cómo sería ese momento? Único, emocionante. ¿Usted le diría a J Balvin, no, no quiero ir, No, estoy frustrada, estoy frustrado, no me han traído tienda, me pusieron planas? ¿Usted le diría eso a J Balvin? no, es absolutamente todo. ¿Usted le diría a J Balvin, no, no te acompaño porque no tendí la cama? De verdad. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo está esa predisposición? Y no, de verdad, que creamos que van a llegar, generamos una expectativa, nos emocionamos, nos daría alegría, nos tomaríamos la foto.
En estos días fue Daniel Muñoz a una fundación a Medellín, un jugador del Crystal Palace que es colombiano y yo personalmente lo sigo en lo que puedo. Y yo veía como unas personas, habían unos jovencitos que decían, usted es mi ídolo, usted es mi inspiración. Lloraban, de verdad que se me encharcaron los ojos yo viendo un jovencito para ir como de 15 años y mi sueño es ser futbolista. Y usted es mi ídolo, le decía, el niño llorando, o sea, llorando, no ve el video, está en el es Fran Sin Límites. Y llegó encapuchado Daniel Muñoz, jugador de la Selección Colombia, y les dice a todos, así encapuchado, con una gorra tapada, le dice, vamos a darle la bienvenida a este compañero que llega. Y lo organizaron así, y todos ahí mismo en la fila, la bienvenida, compañero está en su casa, y por mucho tiempo se le quiere, se le esperaba, y llega él y se quita la capucha, un saco. Claro, todos quedaron así perplejos. Daniel Muñoz. Pero en este caso, muchachos, nosotros, ¿por qué no sacamos pecho? ¿Por qué no sacamos pecho cuando estamos caminando con Dios? ¿Por qué no sacamos pecho? Se me va a desconectar. ¿Por qué no sacamos pecho cuando estamos caminando con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores? Es que a Noé no le importaba caminar con el famoso. A Noé le importaba caminar, era con Dios. Dice aquí nuevamente, yo no sé si para usted sería importante esto. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Que Dios está caminando conmigo, oiga, yo no las creo, pues. Que Dios hoy se levantó a caminar con nosotros. Que Dios está caminando estas etapas, estas estaciones, está haciendo el Vía Crucis con nosotros. Es que eso es un líder, él ya conoce el camino. Y él se devolvió ahora a caminar con nosotros. Él hizo el camino solo. Pero él ahora quiere que lo hagamos todos. Usted no está solo. Y usted tiene la mejor compañía. Y usted aquí aprende a refugiarse en él. Aprende a esconder a veces esos pensamientos negativos, por no decir malos o maquiavélicos, porque a veces maquinamos. Usted en rehabilitación porque no tiene un monitor, pero muchas veces cierra los ojos y sale. Pero ahí es donde Dios nos está limpiando. A veces esas emociones se ponen a flor de piel. La ambivalencia, pensamientos de deserción, planes de fuga, planes de evasión, manipulación. Pero cuando Dios camina con nosotros, nosotros ponemos eso en los pies, eso queda dominado. Entonces empieza a resurgir lo bueno. Y en ese orden de ideas, Dios camina con nosotros para enseñarnos a ser conforme. Psicológicamente hay unos principios. Tenemos una conciencia y tenemos una moral, que usted ya sabe lo bueno y lo malo, lo que le conviene y lo que no le conviene, lo que le edifica y lo que no le edifica. Entonces, ¿cómo podemos ver
que Noé hizo conforme, que Noé de alguna manera estaba caminando con Dios. Vamos a mirar aquí como para abreviar. Dios empieza a tener ese diálogo con Noé y le dice que Dios miró a la tierra y aquí la tierra estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. O sea, no había vida espiritual. Cuando no hay vida espiritual, usted se corrompe, lo vuelve a atrapar su anterior dueño. Su anterior dueño va a venir a reclamarlo a usted, va a venir y tocar la puerta y decir, acuérdate también que pasábamos. Acuérdate que muchos años yo estuve contigo, me llevé parte de tu vida. Y va a venir a reclamar el anterior dueño. Y van a querer corromperlo nuevamente a usted. Y la maldad va a buscar cómo va a entrar a la edificación. De alguna manera, no solamente por personas, no solamente por los amigos del parche, por las emociones, por los pensamientos, él va a querer a control remoto nuevamente controlar su voluntad. Controlar su voluntad, compañeros. Y corromperlo nuevamente. Dios le dice a Noé, he tomado esta decisión, dijo pues, versículo 13, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Pero ahí mismo Dios le dijo a Noé, ¿qué quería destruir Dios? Al ser humano, a las personas no, destruir. Tanta carnalidad. Y Dios le dijo a Noé, venga, tenemos la salvación. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca, la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la parte del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Paremos allí. Si fuera usted, si fuera yo, ¿cuántas ventanas le haría al arca? Hola, estoy aquí con Babati. Si fuera usted, ¿cuántas ventanas le hace? Posiblemente nos podemos salir del cómo, del dónde y del cuándo de Dios. Y empieza esa mente, empieza lo antitético. No es antiético, no, antitético. Uy, no, pero es que una ventana para todo este calor que hace aquí, una ventana para todo ese poco de animales. Entonces, empezaría las mentes, si se puede decir, brillantes, ser más de la cuenta. Unas veces más, otras veces menos de la cuenta. El que le mete la mano a Dios, y ahí mismo dice Diosito, hagámosle 2 ventanas. Esos animales
con todas esas heces fecales, con todos esos olores que van a entrar al arca y todos los calores que van a hacer, hagámosle 2 ventanitas. Cuando Dios ve que usted empieza a hacer 2 ventanas, ¿qué hace Dios? ¿Quién me ayuda allí? ¿Quién me ayuda allí? ¿Sigue caminando o se baja el camino? ¿Qué dicen? Están muy callados. Se va, ¿no? Ah, se va. ¿Sigue avanzando con usted? Por eso muchos terminan luchando un proceso de rehabilitación en sus fuerzas. Por eso les gana el desánimo. Por eso se limitan, por eso se bloquean. Porque usted va solo. Dios dice, no, si usted no va a hacer cómo, cuándo, dónde, si usted no va a ser conforme, Dios dice, hasta aquí yo llego. Siga usted solo. Siga sola y me cuenta cómo le va. Aquí es prohibido negociar y cambalachar la ropa. ¿Se está haciendo conforme a esa directriz? No, señor. Después le echamos la culpa a Matías o a la fundación o a los líderes o a los demás. Y es que el enemigo lo tiene derrotado. Aquí es prohibido que alguien se haga en la cama de otro. ¿Se está cumpliendo? ¿Se está haciendo conforme? Aquí es prohibido ingresar alimentos a los módulos. ¿Se está haciendo conforme? No, señor. O sea que psicológicamente no hay una respuesta. Usted no está marcando unos nuevos hábitos. Y yo le puedo decir, en este momento, a mí me dicen, el pasto, el césped es de color rojo y ya. A mí en rehabilitación me enseñaron y me decían, esto es un ventilador. Sí, logran ver, esto es un ventilador. Me decía, claro, qué tremendo ventilador. Y es de 5 velocidades. Así nos ordena Dios. Así nos llena Dios. Así Dios camina con nosotros. Y por eso usted va a decir, uy, pero ¿por qué tan estricto? ¿Pero por qué toca hacer las cosas así? Si usted se acostumbra nuevamente a aplicar los conceptos como son, no le meta su parecer, no le meta por sus estados de ánimo, no le meta por sus emociones, no modifique. Que Dios no se equivoca, si Dios le dice por aquí y así, Él tiene el control. Así sus ojos lo quieran traicionar, su propia percepción diga, uy, no, pero ¿cómo? El ciego que Dios le abrió los ojos con barro y con saliva, con escupa, te escupió la cara, pero de esa manera le devolvieron la vista. El Hijo de Dios donde meta su parecer cuando le tocó nacer en un pesebre. El Hijo de Dios no nació en cuna de oro, nació donde habían un poco de animales, donde había era pura uñiga. Y él hubiera podido racionalizar, argumentar, pero el Hijo de Dios, el Mesías, que vengo a cumplir un propósito aquí y usted me tira donde hay pura mierda de vaca y de caballos. El Señor le dijo a Pedro cuando le enseñó a pescar, Pedro, tire la red a la derecha. Pedro pescó toda la noche, toda la madrugada.
y no pescó nada. Y vino el Señor, que no era experto en pesca, pero tenía el poder de Dios. Pero él hacía como el Padre, donde el Padre, cuando el Padre le decía, y le dijo, Pedro, tírale a la derecha. Dice que cuando hizo conforme, tiró la red, porque el Señor sabía de pronto mucho de carpintería. Yo por eso procuro no saber nada. Camino. Lo que sí tengo claro es que me enseñaron a ser conforme. Y ni más ni menos. Si a mí me dicen en la fundación, la tienda es a tal hora, a tal hora. La cocina se cierra a tal hora, a tal hora. Y eso lo tengo aquí incorporado. Y creo que esa es la clave y el éxito para sostener un proceso de rehabilitación. Aprender a ser conforme. Le dijeron a Noé, la vas a calafatear por dentro y por fuera. ¿Qué haríamos nosotros? Aquí en la fundación hay ingenieros, todo lo hacen, todo lo pueden, pero uno va a ver, a todo le dicen sí, pero uno va a ver y no hacen conforme. No siguen el manual. No faltaría el ingeniero en la fundación que le dice a uno, a mí me lo dicen, no, mi apóstol, eso no hay necesidad de calafatearlo por dentro y por fuera. Eso se calafatea por un solo lado y se le echa de buena calidad y nos ahorramos una platica, de hecho. Yo esa propuesta, ¿cómo la veo? Atractiva. Y fuera de eso, si me dicen, y nos ahorramos plata, no hay necesidad de calafatear por dentro y por fuera. Eso con una sola calafateada por un solo lado. Y le puede dar a uno el argumento, la tesis. No, yo ya he hecho 10 arcas y yo las he tirado calafateadas por un solo lado y nos han hundido. Porque así somos. Nos cuesta y estamos más acostumbrados a llevar la contraria que a seguir la ruta que nos trazan. Le dijeron una sola ventana. A Noé le dieron instrucciones precisas y por eso todo este capítulo termina diciendo, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, pero no era sabio. Porque hay personas inteligentes en rehabilitación, aquí hay mucha inteligencia, pero hay poca sabiduría. Noé fue sabio, dijo, no, yo voy aquí, como diría cualquier muchacho, voy es con la firma. Así como usted cuando ha sacado pecho con alguien importante. Claro, aquí al lado mío estuviera Ardila Lula y yo sacaría mucho pecho, pero a veces no sacamos pecho cuando estamos caminando con Dios. A veces no nos gusta caminar con Dios, porque Dios nos traza una ruta. Porque Dios nos da unos lineamientos, porque Dios nos establece unos principios, unos criterios, y muchas veces quieren predominar los de nosotros. Como diría alguien, caminando rápido no se ve, y metemos el parecer de nosotros. Si usted pueda que no tenga la olla en la esquina, pueda que no tenga el jíbaro, pueda que no tenga el celular,
pueda que no maneje plata en la fundación, pero si sigue metiéndole su parecer, en algún momento se va a caer en el hueco, así tenga 18 meses. Esto es más importante de lo que usted se imagina. Yo por eso digo, en la recuperación, 3, 4 cositas, que usted las coja. Ojalá esta sea una de ellas. Aprender a ser conforme. Así no se aprenda los 12 pasos de NEA. Por eso le damos tanta vuelta a esto. Tanta vuelta. Y a la final es que no queremos hacer conforme. Ya. Que aquí, que me miró, que me dijo, que aquí, que allá, que no vinieron, que no me llamaron, que me frustré por eso. Que el clima, que hoy llovió. Que el lugar, que los compañeros. Y no hacemos la parte que nos corresponde. Cuando hacemos conforme, Noé logró ser un arca. Cuando hacemos conforme, Pedro logró caminar sobre las aguas. Y así sucesivamente, esta palabra de Dios, lo que nos enseña unos ejemplos, unos modelos, la conducta es modelada, unos referentes que lograron hacer cosas excepcionales. Una vez un hombre que hacía conforme, milagrosamente hizo flotar un hacha. ¿Cómo hace uno flotar un hacha? Otro detuvo el sol, otro hizo descender fuego del cielo, otro sanó con la lepra, con la sombra, perdón, y lograron curarse de enfermedades complicadas. Esta es una simbología que estamos aproximando a una enfermedad que nosotros tenemos. Ahora la ciencia ha avanzado, pero aún así, si usted ve, a nivel de adicciones, cada vez las personas están entrando más a ese mundo oscuro. Cada vez trasciende la maldad. Muy aterrado como ese Tusi está haciendo tanto daño. Y por más de que está Secretaría de Salud, están los profesionales, las personas hoy se están afectando demasiado. Muchas muertes, muchos problemas están trayendo. Yo les conté antier, sí, les conté antier. Un muerto, 3 noticias, un muerto, un recaído y uno que está perseverando porque aprendió a ser conforme. Y ayer también recibí un mensaje de un personaje que aquí le costó, estuvo por ahí yo creo que 4 o 5 años. Y hoy se ve los resultados. Luis Castaño. ¿Cómo le decían? ¿Virolas? ¿Cómo le decían? ¿Varolas? Borola. Borola le decían. Ayer me escribió la hermana a agradecerme. Que está muy bien, que está juicioso, que está enfocado. Y aquí estuvo buen tiempo. Ese es el que una vez en cirugía, plena cirugía, lo llevaron a los... En cirugía fue Felipe, o después de cuando lo llevaron a revisarle la cirugía donde el internista se le voló al papá. Sí, señor. Pero aprendió a ser conforme, con luchas. Como cualquier ser humano, aprendió a ser conforme. Yo los voy a dejar allí hoy, el devocional. Yo solamente quiero reflexionar y meditar. Que usted mismo haga su análisis, su propio inventario moral diario. ¿Está siendo conforme? ¿Los papás están dispuestos a ser conforme? Porque a veces veo padres que no son referentes. A veces veo que hay padres que no son referentes. Antes ocasionan o provocan más factores de riesgo.
en sus hijos. Más problemática, más dificultad. A veces más ansiosos los padres, más compulsivos los padres. Más angustiados los padres. Y de pronto estamos dispuestos también a sacar un psicoactivo que en muchas de las familias se encuentra, como es el alcohol. Porque muchos inician ahí. Recientemente me decían unos chicos de la fundación, un compañero en riesgo, y posiblemente ya esté al borde de la recaída. Recientemente estuvo en la fundación, hizo 18 meses, y me decían los mismos muchachos, amigos y compañeros que hablan con él el martes. Me decían, pero es que si la familia, todos pachangueando normal, y tienen un paciente, tienen un niño conductual que hay que cuidarlo, y le dicen, tome que está en familia. Ahí es donde yo digo, para eso, para exponerlo, pueda perder el tiempo, plata, déjenlo en la fundación. Si no hay una estabilidad, si no hay un ambiente y un entorno protector de crecimiento, de espiritualidad, no es santos. Pero si a mí a través del ambiente me van a volver a impulsar a lo malo, y después lo ven mal a uno y le echan la culpa al personaje. Porque el problema de nosotros salió de la casa. Y si la casa no cambia, tan influenciables, tan débiles de carácter, que cuando ustedes vuelven a la casa, vuelven y se acomodan a los lineamientos de la casa y se olvidan de lo aprendido en la fundación, de hacer conforme. ¿Aló? Sí, señor. ¿Consideran que estoy equivocado? Porque este conforme, el cómo, el cuándo, el dónde, estos lineamientos son para siempre. El día que a usted se le olvide, a cualquiera se nos olvide la cartilla y dejemos de hacer conforme, estamos expuestos, estamos en zona de riesgo. Padres que nunca estuvieron en un devocional, nunca se llevaron estas herramientas, uno le devuelve a sus hijos a los 18 meses. Yo sé que los aman, yo sé que los quieren, pero por ignorancia, por desconocimiento, vuelven y tiran ellos mismos a sus hijos al precipicio. Y a mí me duele eso, porque yo sé lo que cuesta estar en un proceso de rehabilitación. A mí no me lo tienen que contar, yo estaba allí. Y todos los días los veo a ustedes con batallas, con luchas, con cara de tragedia, con cara de bravo, con cara de crimen, con cara de que pelea. Recuerde, las 1000 caras de la recuperación. Está carepellizco también, ahora está muy de moda carepellizco. Me escriben aquí en el WhatsApp que cuál es la cara de pellizco para ver si mi hijo la tiene. Está carepuño también. Y por ignorancia. Y uno les dice, conéctense, vengan, porque aquí aproximamos la recuperación. También he visto personas que han estado aquí 8 o 10 meses en todos los devocionales, en todas las escuelas de sabios, en todas las charlas de padres que hacemos, en las visitas. Pero no son practicantes,
débiles de carácter para pararse duro cuando se tienen que parar duro y tomar la rienda del proceso. Que bueno, cuando toca hacer un proceso solo, hay que hacerlo solo. Pero dice la Biblia que es mejor dos que uno. Si todos podemos irnos de la mano y todos podemos apoyarnos, si hay una casa y una familia que apoya, que acompaña el proceso de rehabilitación, sería genial. Porque yo les enseño a ustedes aquí a ser conforme. Y gracias por la honestidad, porque les pregunté 3 o 4 cosas y están bien haciendo conforme. No, señor. Señor. ¿Cómo será si ahondamos más? Encontramos que Dios está caminando ahí en el asunto, encontramos que está el cómo, el cuándo, el dónde, encontramos que hacemos conforme. Así mismo se tiene que parar con ese conforme afuera usted. Ese es el carácter que usted necesita para cuando tenga que decir no, diga no. Pero aquí a veces le toca decir no y no hace conforme. Yo promulgo, y ustedes saben, muchachos, por una buena convivencia. A veces no es fácil convivir varias personas, varias personalidades, varios temperamentos. Pero más allá de eso, aquí yo no vine a ser amigos. Aquí yo vine fue a hacer un proceso de rehabilitación. Y así mi compañero, yo le tengo que decir no y se va a enojar, que se enoje. Me pasa la situación a mí. Me pasa la situación a mí. Había un compañero mío que les abría la cocina a las 8, a las 9 de la noche. Me acuerdo tanto, para comer salchicha ranchera. Y modulaba, acostaba a dormir a la gente. Y sacaba a unos que tenían poder adquisitivo, que les llegaba de todo el container. Hacían batidos, fritaban salchichas. Yo veía cómo fritaban las salchichas. Y eso olía rico. Y uno donde no veía casi la carne, yo no la vi. Ustedes la ven de vez en cuando, yo no la vi. Ustedes, yo me tomé una gaseosa a los 6 meses de rehabilitación. A los 6 meses me tomé una Coca-Cola por primera vez. Y se me venían las lágrimas. Ustedes ya llegan con tienda. Usted es una contienda, que mándele tienda, que le dejo tanto de tienda. Esta semana, el martes, que yo veía a los muchachos jugando fútbol por allá y con hamburguesas, yo no veía esos privilegios. Y usted tiene más garantías, solamente que se le dificulta hacer conforme. Y papás, padres que también uno le dice para la derecha y son expertos en mirar para la izquierda, pero le dicen a uno, pero lo más importante es el proceso de mi hijo, de mi hija. Yo dañé un proceso de rehabilitación por meterme en las visitas ajenas. Y a mí me había hecho el director, me había hecho el pastor. No se meta a visitas ajenas. En esa época, por eso ahora hay restricción. En la época que yo me rehabilité, iba el papá, la mamá, la tía, la prima, la madrina. Y donde habían 80 poetas, porque los mejores poetas están en la cárcel y en las fundaciones. Ahí están los mejores poetas. Y van ese poco de mujeres que a visitar al primo, al hermano. Todas conseguían novio en la fundación.
Claro, con esa mano de poetas. Y me había hecho el director y el pastor, me decían, no vas para allá. Y me sale una muchacha allá y me dice, yo no quiero que dañes tu proceso. En esa época pues estaba soltero, no tenía hijos, ¿no? Yo no quiero que dañes tu proceso. Pero cuando termines, eres bienvenido a mi casa. Y justo esa semana, la siguiente semana, disciplina va, disciplina viene, lavadero, fregadero, 5 en 1, por sospecha, disciplina, plan, o sea, todo pintado de negro. Y empiezo yo a maluquearme, a maluquearme, a maluquearme. Y hasta los líderes, los grupos altos, los servidores, no, pero es que es injusto, ¿cómo te van a...? Y empieza esa mente, ese corazón a envenenarse. El psicoactivo. Pero ¿qué calaba en mí? En mi casa eres bienvenido. Unas palabras sutiles. Lo más importante es el proceso. No vayas a dañar tu proceso. Cuando lo termines, hablamos. Un carramán, usted va batallando. Pues no pasaron 2 semanas y estaba saltando cerco. Yo les he contado a ustedes, yo les cuento la historia de los muchachos. Saltando cerco y allá estaba tocando la puerta. Hola, ¿qué pasó? No, me dieron permiso. Y el poeta, y sale a relucir el poeta, ¿no? Claro, que dijo la muchacha, claro, bien pueda. 3 días y al tercer día estaba durmiendo en un carro viejo en la calle, mirando para el cielo. Y yo decía, hace 3 días estaba yo en la fundación y ahora estoy aquí. Me tocó acostarme a dormir en un carro, en un Ford viejo, por ahí del 50 y pico, modelo. Y nunca se me olvida, el cielo más estrellado que yo he visto en mi vida, el cielo más bonito, lleno de estrellas, ha sido ese. Pero así de estrellado estaba yo. ¿Y sabe por qué? Por no hacer conforme. Porque ¿qué me había hecho el director? ¿Qué me había dicho también el pastor? ¿Qué me habían dicho los líderes? Y la maldad se le disfraza a usted de lo que sea, de falda, de pensamiento, de emoción, de amigo, de palabras dulces. Pedro le dijo al Señor, Señor, tal cosa no te acontezca. Y el Señor, o sea, Pedro no le dijo nada malo a Jesús. Solamente que él le dijo, tengo que ir, padecer, morir. Y él le dijo, tal cosa no te acontezca. Ten compasión de ti mismo, Señor. Y ahí mismo el Señor lo reprendió. Apártate de mí, Satanás. Con palabras sutiles, bonitas, de consejo. Dijo un fulano en la fundación, es que yo le doy buenos consejos. ¿A usted lo han mandado a que le den los consejos? ¿Usted es el conducto regular? ¿Usted es el conducto habilitado? No haga ni más ni menos, pero muchos enredan el proceso de rehabilitación aquí. Yo me estrellé varias veces y me tocó aprender a ser conforme. Por eso viví un promedio por ahí de 10 recaídas y aprendí ya al punto de rendirme, de desmovilizarme y no coger más lucha. Y si me dicen que esto es un ventilador, lo tuve que aprender hasta con dolor. Dar varias vueltas y varias estrelladas. Y cada vez yo ver cómo uno se iba deteriorando. Cómo la droga es una enfermedad progresiva. Hace más daño, empeora.
yo les mostraba a los muchachos, yo no sé, la voy a mostrar, a mí no me da pena, pero yo parecía un viejito cuando llegué a la fundación. Y estos días que mi hijo cumplió 18 años, yo creo que usted me ve por ahí y no me reconoce. 18 años atrás. Y seguimos en construcción. Yo no sé si ustedes logran ver esta foto. ¿Sí logra ver, Felipe, bien? Sí, señor. Sí, señor. Mucha galaxia, ¿no? Por eso Dios nos invita todos los días a caminar con Él. Él conoce el camino mejor que nosotros. Él ya hizo la ruta. Eso es un líder. Un líder es uno que va y camina y después se devuelve para llevar a otros a caminar el trayecto. Eso es un líder. Eso es un referente. Él quiso ser referente de nosotros. Y aquí nos han quedado en este libro aprendizajes para todas las situaciones de la vida. ¿Quieres ser buen padre? Aquí está. ¿Quieres ser buen hermano? Aquí está. ¿Quieres ser buen residente, buen alumno? Allí está. ¿Quieres ser buen profesional? Allí está. ¿Quieres ser buen empresario? Aquí está. ¿Quieres ser buen barrendero? Aquí está también. Solamente que lo desconocíamos. Ahora ya tenemos un poco más de conocimiento de nosotros, de las situaciones, de realidades y de verdades y de principios, que si los ponemos en práctica, funcionan. Esto no es una letra muerta. Vamos a dejar ahí porque ya son las 7:05. Dios los bendiga, feliz resto de día, nos vemos mañana y ojalá mediten. Aquí es muy habitual y muy usual que hagamos ese análisis, esa introspección, esa retroalimentación, que le haga usted un refuerzo a estas pequeñas herramientas que se les deja. Pero si usted las logra potencializar, usted es el que las potencializa. Nadie más. Las multiplica. Y creo que van a llegar muy lejos. Y creo que van a estar siempre resguardados como la niña de los ojos. Dios los va a guardar. Él mismo es el que los va a proteger a ustedes para que la maldad no vuelva a vulnerarlos. Muchas bendiciones, feliz resto de día para todos y nos vemos mañana nuevamente. Chao, chao. Amén, bendiciones.